¿Me escuchan bien? Tres cositas. La primera es, si hablo muy rápido, me hacen señales para que baje la velocidad. Segundo, si hablo muy bajo, me avisan y me acerco al micrófono. Y la tercera, si pueden apagar los celulares, por la duda. Porque siempre me ha pasado a mí también de olvidar. Gracias por invitarme. Es un placer de nuevo estar con ustedes acá y gracias por acompañarme también en esta presentación sobre Maldonado en 1825. No es una historia de los hechos militares. Los hechos específicos que ocurrieron alrededor de 1825 se los dejo al doctor Escaso, que es un gran conocedor en la materia. A mí me atrae mucho la historia de la vida cotidiana, la vida privada, la vida pública, la vida diaria. Así que la charla de hoy es sobre cómo era Maldonado en el entorno de 1825 en lo que tiene que ver con la ciudad y su gente. La imagen que ustedes tienen acá es una acuarela, hasta donde yo sé, es la imagen más antigua que se conserva de Maldonado. Es la primera. Anterior a esta hay una acuarela de la gruta, de la Cueva del Tigre en las grutas, pero en la ciudad en sí es la primera representación que hay. Si bien el original es del año 1852, la ciudad cambiaba poco, especialmente porque Maldonado nunca fue una ciudad con muchos recursos, de modo que lo que ustedes ven acá es muy probablemente lo que se veía en la década de 1820. Lo primero que tienen es el gran espacio vacío de la plaza. La plaza, en el concepto de lugar enjardinado y de paseo, es un concepto más moderno que va a aparecer en el siglo XIX, pero a Maldonado va a llegar tarde. Entra a Montevideo en la fines de la década del 20, en los años 30, pero a Maldonado recién en la década de 1870. Hasta entonces la plaza es un lugar de abasto, donde venían las carretas con la carne para vender de comestibles. El suelo de Maldonado tiene muchísima arena, las calles generalmente no formaban barro por la arena que había, y ustedes pueden ver, la acuarela está un poquito retocada para mejorar la calidad del color, pero pueden apreciarlo con los senderos que trazaba la misma gente que la circulaba, porque no existían las diagonales que después va a tener la plaza, y esos senderos iban a los lugares más importantes para la gente del momento. Eran el sitio del poder, ¿cuál era el de? Ahí está. El sitio del Cabildo, que era donde estaba el gobierno municipal. El Cabildo tuvo varias sedes, pero para 1820 ya estaba instalado acá, no era lugar propio, pero era un lugar prestado. Y al lado estaba lo que fue el Ministerio de Real Hacienda, una especie de aduana donde estuvo trabajando Francisco Acuña de Figueroa. El otro sendero que ustedes ven acá llevaba a lo que en la época de esta ilustración, pero no en 1825, era la iglesia de Maldonado. Porque la construcción que tienen acá, que sí se veía así también en 1825, es la iglesia que tenemos ahora que quedó trunca. En 1801, el rancho que hacía las veces de iglesia estaba en tan mal estado que lo declararon rancho indecente, lo tiraron abajo, abrieron una capilla en el Cuartel de Dragones y comenzaron a construir la gran iglesia monumental que iba a tener la ciudad. Pero llegaron los ingleses, invadieron la ciudad, quedó trunco, no había medios, vino la revolución y Maldonado demoró 8 décadas en retomar las obras de la iglesia. A ver si ya empecé a hacer macana. No, está pasando. Ahí está. Ok, ahora sí. O fuiste tú, ¿no? Antes de entrar, si bien no es una historia de hechos militares, sí quería darles un pantallazo de lo importante que fue Maldonado. Maldonado si bien no fue una ciudad rica, porque fue básicamente el último orejón del tarro en la parte económica, sí fue un lugar estratégico y militar que tuvo enorme protagonismo en hechos clave. Por ejemplo, en 1808, Carlos IV, el rey de España, presionado por Napoleón, abdica en favor de su hijo Fernando VII, considerado el peor monarca de España, pero eso es otra historia al margen, y Maldonado es uno de los lugares donde se jura la solemnidad a Fernando VII en el año 1808. Como no había un lugar donde acuñar monedas, le encargaron a un platero local una medalla conmemorativa. Llega la Revolución, 1810, y Maldonado es la primera ciudad o primera localidad de este lado que se adhiere a la causa revolucionaria. De hecho, eso le va a traer conflictos con Montevideo, y acá es del archivo está en los archivos argentinos, donde Maldonado reconoce que el 4 de junio de 1810 que se adhiere y reconoce a la junta que se había formado en Buenos Aires.
Y por si fuera poco, cuando los portugueses finalmente ocupan acá en el año 1816, Maldonado decide que ya ha sido bastante cascoteada, negocian la rendición, la entrega de la ciudad en 1816. Finalmente los portugueses ocupan toda la zona, ya sabemos el fin del periodo artiguista, y en 1823, siglo XXIV, cuando ya esto era parte, Brasil se había independizado, Maldonado se convierte interinamente en la capital del Estado cisplatino, porque Brasil está formando un sistema de gobierno con estados y temporariamente Maldonado está acá. Eso, digo, las cosas tuvieron muchos conflictos internos y muchas divisiones en la ciudad, incluso con algunos personajes que van a pasar a la historia. Dejando ahora entonces eso, lo que marcó un poco la idiosincrasia de los fernandinos, que fueron resistentes pero fueron prácticos, que se cayeron muchas veces y se levantaron, vamos a hablar cómo era la ciudad y lo que se veía cuando la gente llegaba acá. Esta es una imagen del mismo autor, es una litografía de 1853, donde ustedes pueden ver que el autor le agregó un poquito de licencia artística e imaginación. Porque la imagen con la que él se quedó es de un Maldonado básicamente rocoso. Eso que tienen ahí es la isla de Gorriti. Si bien la isla de Gorriti no tenía el arbolado que tiene ahora, sí tenía vegetación, más que nada palmeras bajas y otro tipo de arbustos. Y allá las montañas aquellas obviamente no existen, excepto el Cerro Pan de Azúcar. Pero esas distorsiones a veces pasaban porque no era lugar de visita frecuente, excepto, como les digo, para cuestiones militares que siempre venían, si había algún evento, Maldonado era el principal porque era la entrada al Río de la Plata. Esta es una visión más realista de cómo se veía. Era una gran extensión vacía con enormes arenales. Todo esto es un dibujo del año 1874 del pintor argentino Augusto Valerini, que estuvo unos meses de visita al Maldonado porque tenía familiares en la ciudad y se iba a embarcar a Italia. Entonces nos dejó una serie de imágenes que por mucho tiempo se publicitaban como las más antiguas de Maldonado, por lo menos eran las que se difundían incluso sin decir que fueran las más antiguas, pero en realidad las primeras son del año 1852. Esto está tomado desde Punta Ballena y al fondo está el puerto, lo que va a ser el puerto de Punta del Este, porque aunque Punta del Este no se ha llevado mucho el marketing, y alguien ha escrito que el puerto de Punta del Este tenía como accesorio el puerto de Maldonado, en realidad era al revés. Maldonado era el puerto al que llegaban, en la zona de las Delicias, donde hoy está La Serena, estaba el muelle, que muchos de nosotros conocimos uno de los varios muelles que hubo, y Punta del Este en realidad es una especie de guarnición militar, se intenta poblar, y algunas en los años 20 se va a desarrollar un poco, pero el puerto va a empezar mucho después. Acá está la zona que se veían los barcos que llegaban, y a ver si lo puedo marcar, perdón, acá está el muelle y los navíos. Lo que venía a continuación era una gran extensión de dunas. Maldonado era una ciudad que estaba casi devorada por las dunas. Y lo que hacía, porque el lugar donde en la segunda fundación no se la coloca porque sea ideal para cultivar, se la coloca porque es ideal para controlar el puerto. Pero la primera ubicación de Maldonado, cerca de la laguna del Diario, era más apropiada para los granjeros. Lo que ustedes ven acá, todo esto que está marcado, no son árboles, es un diseño, es un mapa trazado de los médanos que había. Eran las dunas movedizas que ustedes habrán escuchado algunas historias de familia o algo que contaban sobre los médanos que Maldonado tuvo. La ciudad comenzaba acá. Ustedes ven que no hay ninguna otra edificación a la vista. La ciudad en sí era muy pequeña y se mantuvo así durante mucho tiempo. Maldonado no creció rápidamente. De hecho, Maldonado no va a crecer realmente hasta las primeras décadas del siglo XX y el gran despegue, más reciente. Hasta el censo del 63, San Carlos era más grande que Maldonado. Lo que tienen acá de interesante es que esto, que no se ve clarísimo por la ampliación, en este mapa del año 1831, la Torre del Vigía quedaba fuera del perímetro urbano. Este mapa no es perfecto, no está exactamente bien diseñado, pero sí les da la idea, se preocuparon en dejar la torre fuera, porque terminaba la calle y luego se convertía en una especie de camino medio retorcido que llegaba hasta la Torre del Vigía. Y eso es lo que se ve acá. Los arenales de Maldonado eran tan famosos que hay historias de familia que cuentan cómo llegaban hasta la ciudad. La Ferrandería en la Fronda habla de eso, pero este es un testimonio de alguien que en la década del 20 visitó
Maldonado, y lo que cuenta es Alejandro Chucarro, que era senador por el departamento de Maldonado, tienen un debate sobre la situación de la ciudad. La ciudad siempre estaba amenazada con ser sepultada por las arenas. Y Chucarro dice, la ciudad de Maldonado, dice Vázquez, esa de que las arenas. Chucarro dice, yo he estado en Maldonado el año 1820, y desde entonces las arenas han seguido su curso. Se ha tragado muchas cosas desde entonces, dice Figueroa, que es otro de los senadores, y Chucarro contesta esta anécdota que me pareció muy jugosa. Entonces estaba tragada la casa de la familia, no me acuerdo ahora del nombre. Estaba tan tragada, señores, que corriendo un buey se cayó en la casa porque las arenas la habían cubierto. Ese es el Maldonado que parte de las razones por las cuales a Maldonado le costó despegar. Las arenas llegaban hasta los bordes de la ciudad y hasta fines del siglo XIX los diarios dicen que se está comiendo los cultivos, hasta que comienza la forestación. Como no había forestación, la vista desde la Torre del Vigía era impecable, porque se podía vigilar toda la entrada a la ensenada de Maldonado, desde de Punta Ballena hasta la Punta del Este. Esto es del mismo autor de la acuarela original. Esto es una acuarela que él hace sobre la Torre del Vigía, y el original es más grande, hay más casas, pero para el año 1825 se veía probablemente así. La Torre del Vigía original no era como la vemos ahora, no estaba revestida, no estaba pintada de blanco, era de ladrillo a la vista, no tenía la balconada que se le agregó después. De forma que para el año 25 es lo que se va a ver. Y acá había un asta en la parte superior donde fueron pasando las distintas banderas que tuvo que estuvieron a cargo, sobre todo las comandancias militares en Maldonado. Acá dice D'Orbigny. D'Orbigny es un francés, un naturalista que visita Maldonado en el año 1826, cuando ya comenzó la revolución y la ciudad está siendo, escenario de algunos eventos. Y dice, sobre una alta torre cuadrada construida en la entrada de la ciudad por el lado del mar ondea la bandera azul y blanca de la República Argentina. Desde allí mismo observan los centinelas los movimientos de los brasileños. Les recuerdo, estoy seguro que ustedes lo saben, pero por las dudas, que nosotros éramos argentinos, que las leyes de independencia nos reincorporan a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que en el año 1826 es cuando se utiliza por primera vez en el proyecto de constitución de las Provincias Unidas, se utiliza por primera vez el nombre República Argentina. De hecho, nosotros éramos el Estado de Montevideo en esa constitución, y ahí en estos eventos de 1826 los periódicos hablan de hay que apoyar a los orientales y demás argentinos. Por eso es que la Torre del Vigía tenía esa bandera. El otro edificio que puede ser de importancia para los que llegaban era el Molino Velázquez, pero es muy dudoso porque no está claro cuándo se construyó. Oficialmente la fecha que ustedes van a ver es 1855, pero hay un inventario del año 47 que ya lo registra, y Carlos Seijo, que es uno de los principales historiadores de Maldonado, lo data en 1818. El problema es que Seijo no dice de dónde sacó la información, entonces no sabemos exactamente cuál es su fuente. Lo otro es, yo no creo que sea del año 18, porque la familia Velázquez, por los datos que yo estuve investigando, llegó acá entre 1820 y 1822 y aparentemente el molino fue de ellos. Entonces calculo que el molino puede ser antiguo, pero alrededor de la década de 1820. Lo siguiente es la ciudad en sí. Este es un militar, un almirante francés que llega a Maldonado en el año 1820 y está solamente un día, pero nos dejó una descripción muy interesante. Dice, las calles, bien delineadas y espaciosas, estaban desiertas. Había poca población y los eventos de la guerra habían hecho que mucha gente se escapara a lugares más seguros o que los hombres fueran a pelear. Bien delineadas y espaciosas porque Maldonado tenía el diagrama de las leyes de Indias, como toda la colonización en América o todo el desarrollo urbano impulsado por los españoles seguía el modelo del damero central. Las casas construidas de ladrillo no tienen más piso que la planta baja y la mayor parte caída. Me quedó un poco cortado, no llego a leer del todo, pero gracias. No tienen más piso que la planta baja. Eso no es mío. Bueno, aquí les decía. Gracias. Dice, no tienen más piso que la planta baja. Es lo que significa que Maldonado era
no tenía casas de doble planta. Había algunas casas que tenían una habitación superior, pero no casas de 2 pisos. La mayor parte caída en ruinas, porque era una ciudad que, como les digo, había sufrido una y otra vez. Cuando había un incidente nos ocupaban a nosotros. Obviamente los militares no siempre hacían tratos, digo, se llevaban las propiedades, lo que fuera, para alimentar a las tropas. Y esto es lo que él ve. 2 iglesias se levantaban entre las casuchas. No son 2 iglesias, una es la iglesia inconclusa, que es la que tenemos ahora ya concluida, y la otra es la capilla del cuartel de dragones, que es la que funcionaba efectivamente para los servicios. En una, que o sea la actual iglesia, cuya fachada deteriorada acusaba un largo abandono, esto es 1820, las obras se habían suspendido desde 1806, se habían cavado vastas fosas todavía descubiertas donde habían sido enterrados los cadáveres de los soldados muertos durante los últimos disturbios. Esta ciudad, dejada por sus habitantes, tenía un aspecto siniestro. Desafortunadamente, para mi querida ciudad, es una descripción que también la van a notar otros. La nota también Darwin mismo, dice Darwin, exacto, no se lleva una buena impresión. Pero recuerden, es una ciudad, digo, que es muy sufrida. Siempre digo, la historia de Maldonado es una telenovela. Sufrir, 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 y en los últimos años, con el empuje de Punta del Este, ahora estamos en los momentos, capítulos de felicidad. Lo otro que dice acá es las fosas. ¿A qué fosas se refiere? Se refiere a esto. En esta época, hasta 1835, el cementerio de Maldonado estaba anexo a la iglesia. No estaba atrás, sino que estaba a los costados. Este es un plano de lo que se proyectó como iglesia de Maldonado en España en el año 1796. El diseño final no es exactamente igual al planeado, pero en la planta que se había hecho, se habían asignado 2 lotes para cementerio, el que está acá y el que está acá. No tengo confirmación exacta del lugar del cementerio, sabemos que estaba anexo a la iglesia. Por Maruja entendía que el cementerio estuvo acá, pero no lo ha encontrado escrito en alguna fuente de las que usa Maruja, específicamente ahí. La otra es acá, por testimonios que dicen que cuando se construyó el Colegio Virgen del Santander se encontraron restos de aquel cementerio. En el año 35, como digo, se trasladaron al cementerio que estaba en Las Delicias, no el actual, este es otro más, y Mazzoni contaba que se habían encontrado algunas piezas de uniforme y cosas más en obras que se habían hecho en esa zona. A esas fosas es que se refería el almirante que les decía antes. Esto es lo que ya vimos, es la iglesia, lo que él vio es esto, con el cementerio probablemente acá, o quizá incluso de este lado también. Esto tiene, como les digo, un poco de licencia artística. Acá existió una casa, es posible que en 1852 estuviera en ruinas, pero acá hubo una casa que perteneció a Rafael Pérez del Puerto. La iglesia, como había dicho antes, como estaba en construcción, sí, sí, Guillermo Rodríguez, exacto, sí. Esta es una recreación del pintor Guillermo Rodríguez, que pasó tiempo acá en Maldonado, era amigo de Mazzoni, y Jorge acaba de ser curador de una excelente exposición en el Mazzoni el mes pasado. Y él recrea lo que pudo haber sido un día de servicio o un día en que estaba abierta la capilla. El cuartel no tenía capilla originalmente. La capilla se abrió específicamente para hacer las funciones de templo mientras se construía la iglesia. Y lo que le hicieron fue un diseño arreglado con un frontispicio que más o menos diera la idea de una iglesia. Y luego las veredas van en consonancia con la época. Las veredas de lugares importantes eran de losa. No es la misma porque no es de la misma época, pero darles una idea, cuando pasen por la Casa de la Cultura, exintendencia, hay una vereda de losa que probablemente se asemejaba a las que hubo antes en el tiempo. Lo otro que ustedes pueden ver en esta imagen es que hay mucha población afrodescendiente, lo cual tiene sentido porque en el padrón de 1820 el 30% de la población de Maldonado era esclava, y los esclavos en esa época eran solamente africanos o afrodescendientes, no eran los indígenas. Entonces, en ese sentido, esta imagen es real. Es un poco ficticia en cuanto a que hay movimiento, pero si imaginamos que fue un día de servicio de fiesta religiosa, entonces es posible. El panorama que hubiéramos tenido en 1825 de la ciudad en sí hubiera sido una ciudad sufrida, digo, muchas casas venidas abajo,
por falta de mantenimiento, por falta de fondos, porque las familias tenían que emigrar, algunas viviendas tapiadas. No sé si ubican, está tomado desde la Torre del Vigía, en realidad también es una acuarela del año 1852. Esto es actual Pérez del Puerto y esto es, yo le sigo diciendo Isla de Gorriti. Sí. Miquelín, exacto. Sí. Acá ven la iglesia sin construir y, contrariamente a algo que se ha repetido algunas veces, Maldonado no era una ciudad de miradores. Ese es un mito que recogió Mazzoni con muy buena intención, recogía historias, pero algunas eran difíciles de verificar. Yo estudié el tema de los miradores en Maldonado y no. Lo que se veía en 1825 era, si no era esto, era algo muy parecido. Acá estaba el mirador, no tengo la confirmación de que existiera en esta época, pero sí hubo un mirador en la década del 20 o 30 o hasta 1840 de Francisco Aguilar. Digo 1840 porque Aguilar murió ese año. La casa que tenía el mirador estaba ubicada donde funcionó el juzgado de paz, hasta recientemente, en la calle 25 de Mayo. Fuera de eso, este edificio de 2 plantas es posterior, es donde estuvo una de las primeras escuelas de Maldonado en el siglo XIX. ¿Ya? Algunos conocerán el Bar Tico Tico, yo conocí una heladería Bambi, que estaba ahí. Todavía está, excepto que está tapado. Exacto. Fuera de eso no hay, y posiblemente había una casa con una habitación superior, la casa de Domingo Hermida, que estaba probablemente, no se sabe, probablemente estaba en la cuadra de 25 de Mayo, donde hoy está el Colegio Virgen del Santander. No la entrada principal, que esa era el casino de los oficiales, sino al lado. Esa era una de las casas ricas de Maldonado y el hombre tenía, por la descripción de la casa, una habitación con varias ventanas, por lo cual podía funcionar de mirador, pero es lo único. Esta es una imagen que ustedes pueden ver, si bien esta es del año 1852, esta fotografía es de alrededor de entre 900 y 1910 y la ciudad apenas ha cambiado. Todavía tienen la misma casa que está acá, que va a aguantar. No, esa la tiraron abajo, la que tú estás pensando está en la esquina enfrente. Está pegado, porque esta, si pasas, la tiraron abajo en la década del 30 o del 40. La que se conserva es del otro lado, es la que queda, ¿cómo sería? Como la esquina sur. Con la torre, claro. Pero fíjate que esta casa ya desapareció, es la otra la que está. Es una casa más moderna que tiene una entrada, no me crees, pero te voy a aportar. Yo viví en la vuelta. Sí, bueno, por eso, después apostamos, ¿tá? Porque la busqué y hay una foto incluso en que la casa ya está en ruinas. Que la hayan reformado es posible, porque ahora de afuera está irreconocible, eso puede ser. La casa así como está, como digo, hay una foto posterior que ya está con el techo caído. Bueno, ahí está. Entonces capaz que tiene foto de antes que le hicieron las modificaciones. Lo otro que tiene son los grandes predios, los grandes predios. Y acá está la casa de Pófano, a la cual me voy a referir después. La ciudad en sí no cambió, excepto que tiene la iglesia terminada. Exacto. Lo que caracterizaba a Maldonado por los visitantes las casas no estaban todavía, eso va a venir después, pegadas unas a las otras. En realidad era común que las casas estuvieran un poco espaciadas y los grandes espacios verdes dentro de la ciudad, las quintas y los lotes enormes. Ahora van quedando pocos. Esto yo no sé si ustedes lo identifican. Esto es la casa de los Pou y de Carolina Saboya. Estos árboles hasta el mes pasado estaban, los cortaron, dejaron uno porque ahora lo convirtieron en estacionamiento. Pero pueden ver que eso era un patrón que se repetía por toda la ciudad. Las viviendas en general había viviendas. Vamos a comenzar con las humildes. Había ranchos dentro mismo de la ciudad. Esta fotografía es de alrededor del año 1895 o 1900, fue tomada por Enrique Burnet. La ubicación exacta no la sé, pero aparentemente era en la zona céntrica. Fuera de eso, las casas eran bastante modestas, porque no fue una ciudad adinerada. San Carlos tuvo mejores recursos, por ejemplo, pero Maldonado no. Es difícil rastrear y saber qué parte de la arquitectura pertenece al año 1825,
pero es posible que estos sean rastros de la que existía en esa época. Normalmente son fachadas que dan directamente a la calle, es algo que a Darwin le llamó la atención y le pareció desagradable, porque decía que no era muy amigable. Y esta casa, con múltiples reformas, todavía la pueden ver acá, está en la calle 18 de julio, exacto, sí. Casi Bergali. Casi Bergali, exactamente. No tengo seguridad de la época, como les digo, pero sí por el corte que tiene la fachada y por la simplicidad, digo, podría coincidir con alguna construcción que fuera de esa época. La otra que es, perdón, eso sabes tú más que yo no sé nada de eso. Los propietarios no sé quiénes son, no sé. De hecho estaría bueno, después hablamos y me pasan los datos, porque a lo mejor tienen, a lo mejor alguien conservó fotos de familia, siempre estoy al rescate. Sí, eso en registro va a estar, sí. Por ejemplo, la casa donde estuvo el estudio Mabel Plada, en 25 de mayo, ahí está. La casa está alterada, pero originalmente era una propiedad de Francisco Aguilar. Y como les dije, Francisco Aguilar murió en el año 1840. Mabel me dijo que habían hecho reformas. Igual la casa se ve como una casa antigua, pero los muros... Exacto, los muros interiores deben tener, digo, mucho de lo original. Esta es otra de las casas que posiblemente corresponde a lo que fue Maldonado en las primeras décadas del siglo XIX, pero desapareció. Capurro, que es el que publica esta foto, no dice dónde estaba. Yo hice un rastreo, no pude identificar comparando con fotos antiguas, pero digo, sí por esta especie de almenas que tiene acá, eso se repetía mucho en la edificación, la sencillez, y las casas más pudientes tenían rejas. Esta era una de las casas mejores de la ciudad. La casa conocida como Casa de Popham, que ahora fue sustituida por otra casa. La casa esta la derrumbaron en la década del 40 también. Esta casa, cuando los ingleses llegaron acá, se mandaron los soldados al cuartel de dragones y los oficiales se ubicaron en las mejores casas de Maldonado. Eso es lo que decían los soldados. Y los soldados llamaban a cada una de las casas el hotel. Entonces, este sería para ellos el Hotel Popham, por ejemplo. Hotel no exactamente en sentido actual, sino de fonda elegante. Eso es lo que significaba en el siglo XIX. Esta casa en realidad era, y ahí está un poquito la percepción masculina, esta casa había sido de Antonio Tort, un hombre con propiedades, un hombre rico, se casó con Petrona Cortés, Petrona enviudó, recibió la casa, se casó en segundas nupcias con Manuel Fernández, que era alcalde de Maldonado aparentemente al momento de las invasiones. Para Seijo, que hizo la historia, la casa era la casa de Fernández. En realidad era la casa de doña Petrona. Era una mujer rica, que una de las mayores propietarias de esclavos de Maldonado, por supuesto después de Francisco Aguilar, que era el principal. Está... ¿No? Bueno, es confuso porque la foto está cambiada, te diría. Ahí está, la parte de acá se mantiene bastante bien. Esta casa, acá está la sala de auxilios, actual Escuela 2. Ahí entonces lo de Bonilla. Que ahora es... Yo eso lo... Por eso, ahora hay uno, exacto, hay un residencial, esa casa. Porque las fotografías, algunas de las fotografías de Capurro son del año... No eran tan modernos los antiguos, ¿no? Como decía más falta, sí. Ahí tenés el farol de la iluminación. Sí, que quedan uno o dos, queda. En la calle Florida todavía hay uno perdido, ahí habría que rescatarlo. La casa la dejaron venir abajo. Mazzoni llamó al representante de Inglaterra, que se mostró muy interesado en hacer una especie de museo, pero bueno, a pesar de los intentos de Mazzoni, lo mismo que ha pasado con tanto patrimonio de Maldonado, la tiraron abajo. Esta es la otra posible casa importante. No hay una imagen de la casa, les explico. Don Beira, en realidad, se casó con una de las descendientes de las primeras familias de Maldonado. Se llamaba Josefa, si yo recuerdo bien, Josefa Galup. Pero pasó a la historia como la casa de Beira. Este señor tenía una gran propiedad que ocupaba todo el Paseo San Fernando. Y la casa de él era lo suficientemente atractiva, porque él era un hombre con fortuna, también propietario de muchos esclavos y tenía un negocio, como para que se hicieran reuniones. Esto lo escribió Francisco Acuña de Figueroa en una carta a un amigo que dice: el que ame la novedad o que sea novelero, a lo de Beira u Otero irá, que allí en reunión y en confusa discusión se gobierna al mundo entero.
En esta casa de Beira también, sí. Francisco Acuña de Figueroa lo pasó muy bien en Maldonado, se codió con la mejor sociedad de acá y dejó algunos versos que describen lo que era la sociedad fernandina, a la que él extrañaba mucho, la comparaba con la de Montevideo y quería volver. De la casa lo que hay son este pedacito de la acuarela, la acuarela original con la que abrí la presentación. Al final de la acuarela pone parte de la casa. Y ya esto es de 1852 y en 1874 la casa está en ruinas. Al final terminan demoliendo todo eso, ya hacia el año alrededor del 1900 lo tiran abajo. Después eso se vende al cuartel, no el de Dragones, sino el otro cuartel, y en el año 1909 comienza la construcción de lo que fue el cuartel que ahora es el Paseo San Fernando. Este señor era lo suficientemente importante como para que Lucas Oves, que había sido un hombre que estuvo navegando aguas políticas varias y se pasó al lado brasileño cuando nosotros éramos parte de las Cisplatinas, se fue a Río de Janeiro y decidió en algún momento, se desató la revolución y él decidió escaparse. Se fugó de Río de Janeiro, desembarcó en Punta Ballena y llegó hasta Maldonado, y donde se alojó entre bombos y platillos en la casa de Don Beira. El cabildo le hizo una gran recepción. Hasta que poco después Leonardo Olivera mandó apresarlo, porque Leonardo Olivera desconfiaba de él, y con razón, porque el hombre había sido hasta hacía poquitos días un representante del gobierno imperial. La otra persona de dinero en Maldonado era Francisco Aguilar, y ustedes pueden ver lo espectacular que era su casa. Yo no sé si es porque Aguilar no era muy ducho a gastar dinero, pero la verdad es que esto es lo que se conserva, la imagen más antigua que he visto de lo que fue la casa de Aguilar. Hay alguna otra que muestra parte, pero la que enfoca directamente es esta. Es una foto del arquitecto Capurro se publicó en el año 47, como les dije. Algunas fotos son del 28 y otras del 47, están mezcladas. Esta probablemente es del 47, es la esquina de 25 de Mayo y Sarandí. Con la ayuda de inteligencia artificial, traté de sacarle todo lo moderno para ver cómo, y darle una lavada de cara, para ver cómo se vio en la época en que Aguilar vivió en esa casa. Y se vio probablemente de esta manera. Ustedes ven que a pesar de todo, no era una casa ostentosa. En realidad era una serie de fincas que estaban conectadas, y él vivía en esta y aparentemente en la que está anexa. En el interior yo no sé cuánto se ha reformado, pero es una casa muy vinculada a la historia de Maldonado por temas que serán asuntos de otra charla, no para esta. Pero la razón por la que lo pone es para mostrarles cómo la arquitectura de Maldonado en ese sentido nunca se permitió ser lujosa porque no había dinero. Las casas de 2 plantas van a aparecer recién en la segunda mitad del siglo XIX. Ahí va a aparecer la casa de Gorlero. Gorlero llega acá alrededor de 1829. La casa probablemente no tenía 2 plantas todavía. Y bueno, hay otras más. La de los Mosca, que había sido el lugar del diezmo, etc. Esta es la casa más espectacular de Maldonado. Es el Museo Mazzoni. ¿Por qué el contraste? Porque probablemente no se veía así. La casa original había pertenecido a los Fajardo, una de las familias más antiguas de Maldonado, emparentados con Florencia Fajardo Terán, que tenían había otros miembros de la familia, unos de ellos estaban en Sarandí. Mazzoni lo que encontró fue la casa ya había cambiado de dueños y en malas condiciones. Los muros de acá aparentemente son originales, y si ustedes visitan el museo pueden ver el grosor. Aparentemente también se conservó parte de lo que eran las líneas de las galerías, el aljibe, parte del patio. Mazzoni lo que hizo fue reconstruirlo, pero con mucho tino, al estilo de la arquitectura del siglo XIX, como se veía en otras partes del Virreinato del Río de la Plata. A él le gustaba mucho había apreciado este tipo de formación, que lo tenía Montevideo, y Maldonado lo había visto acá, en este tímpano. Esto, como lo habíamos visto antes, esta es una fotografía, le di color para ayudar a ver los detalles. Como les había dicho, este es el Ministerio Real de Hacienda, donde trabajó Acuña de Figueroa. Esto fue el Cabildo, y este tímpano era propio de las construcciones de fines del siglo XVIII. Este edificio se supone, no hay fecha exacta de construcción, pero entre 1798 y 1800 fue edificado. Esto que ven acá es la fotografía más antigua que se conserva de la ciudad de Maldonado, foto, no imagen, y es del año 1873 o antes. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en agosto del 73 se plantaron árboles y comenzó acá un alambrado. El
La fotografía, al no tener eso, significa que es previa. La diferencia con el panorama de 1825 es que ya el cuartel está en ruinas. En 1825 no estaba en buenas condiciones, había partes que se habían caído de los techos, pero no estaba en este estado. Lo que tienen acá es la entrada del cuartel y acá al fondo es la casa de Popham, que tenía unos adornos arriba. Vamos ahora a ver un poquito los interiores. Saint-Hilaire fue un naturalista, un sabio, como se decía en esa época, que visitó Maldonado, pero con una arrogancia particular. Entonces, él despreciaba básicamente, prefería a los europeos antes que los criollos, y entre los europeos prefería a los franceses antes que a los demás. Y dejó algunos comentarios ahí un poco ponzoñosos. Este es uno de ellos. Al llegar aquí, bajé hasta lo del cirujano, que se aloja en una casa extremadamente pequeña, pero arreglada con ese buen gusto y esa elegancia que se han convertido para nosotros en una costumbre y una necesidad, y que los habitantes de esta región desconocen. Básicamente nos dijo que no sabíamos nada de buen gusto. Lo que está elogiando él es la casa de, obviamente, un francés, que es el Francisco Calmet, que era un cirujano que había llegado acá en 1820, o 1819, y él lo conoce recién había llegado. Pero lo que él dice no es tan desacertado. Ildefonso Pereira Valdés, en un estudio de investigación sobre el negro en el Uruguay, él habla de que la casa colonial era en su interior de mezquina apariencia, con las vigas a la vista, los muros blanqueados, los pisos de ladrillo, en su mayor parte desprovistos de alfombras o de esteras para cubrir su desnudez. Los muebles de jacarandá tapizados, generalmente de rojo, daban a la sala amplia y generosa un aspecto a la vez solemne y tétrico. En las paredes colgaban espejos biselados o retratos al óleo del antepasado ilustre. Las luces de las bujías arrojaban un resplandor mortuorio sobre los cómodos sillones en los que tiesos y orondos los abuelos entretenían la tertulia con alguna truculenta narración del tiempo ido. Creo que descripción más colorida de lo que puede haber sido una tarde en Maldonado en esos tiempos no podemos encontrar. La diferencia entre esto y Maldonado es que esto probablemente se daba más en casas pudientes como la de Aguilar, porque la mayoría de las casas no tenían piso de madera, tenían piso de barro, eran más bien humildes. Y obviamente los retratos eran un lujo que pocos se podían permitir. Esto es una tertulia, una imagen de una tertulia porteña del año 1832 que, si bien es Buenos Aires, les da una idea de cómo pudo ser el interior de una casa típica en la zona en ese entonces. Coincide con lo que han dicho los viajeros. Minimalistas, pocos muebles, generalmente arrimados contra las paredes, generalmente son de madera, con más o menos cierto arte, y en la pared, como decía el autor anterior, tenían el retrato de algún ancestro, pero eso se daba solamente en las casas pudientes. Darwin dejó una descripción un poco diferente, y yo, por lo que él dice, sospecho que a él le tocó un cuarto interior. Dice: los cuartos son altos y grandes, es la casa de Francisca Otermin, donde ahora está Sumo. No tienen sino ventanas muy pequeñas y están casi desprovistos de mobiliario. Están todos a nivel del suelo y comunicados entre sí. Y luego, la frase que remata: la mera existencia de lo que un inglés llama confort nunca se les cruzó por la mente a los constructores. Sí. No sé, sí. Pero hay que entender, yo vi fotos de lo que fue el cuarto de estudiante de Darwin y es un apartamento. El cuarto de él tenía su estufa, era un hombre de clase alta. Estaba acostumbrado a ver cosas diferentes, pero acá estaba de mal humor porque el otro problema que tuvo es que le tocaron días de lluvia. Él lo que quería es salir a la naturaleza. Y hay otro pasaje en el diario, eso no se publicó porque está en el diario de él. El diario ahora sí está disponible, pero él publicó los viajes donde retocó. Y dice: hace 3 días que estoy confinado en una casa vieja española, algo es más o menos así, Old Spanish House, dice, una casa vieja española. Con ningún cariño se refirió a eso. Lo que yo sospecho es que esta era una interior porque no es típico lo de las ventanas pequeñas. Supongo que Francisca le dio algunas habitaciones hacia adentro que daban a un patio, el patio conservó el aljibe durante muchos años, hasta la década del 30 por lo menos el aljibe todavía existía. No sé si hay algo ahora. Porque Sumo agrandó una parte y ustedes pueden ver, si van a ver, no solamente están las partes de la casa de Francisca Otermin. Francisca Otermin además era cuñada de
Acuña de Figueroa. Donde está en la nueva pieza adicional, tienen los muros de lo que era la casa que compró Acuña de Figueroa. Digo, hay pedazos de historia muy bien conservados ahí, por lo menos digo, visibles. Y ahora vamos a hablar de la gente. Los dos últimos temas que voy a tocar son la gente de Maldonado y el entretenimiento, cómo pasaban el tiempo. La gente, bueno, lo primero que tenían eran los soldados. Esta es una ilustración del año 20, donde de un pintor, Emerick Essex Vidal, que dejó imágenes sobre todo de Buenos Aires, pero de esta parte de la banda oriental retrató a soldados lusitanos. Para el año 20 serían, si todavía eran soldados portugueses. Eso obviamente tenían que tener la presencia en Maldonado. Los orientales en general, los otros, los que no eran los invasores, fueron descritos por d'Orbigny como con carácter altivo e independiente. Siempre hizo temblar a los brasileños la palabra orientales. La actitud de Alcide d'Orbigny fue bastante diferente a la de Saint-Hilaire. Si bien Saint-Hilaire tiene el de señor que estuvo en el año 20, tiene apreciaciones muy interesantes, este fue un poco más comprensivo, pero notó una ciudad que estaba arruinada, con los cueros que no se vendían y demás. Personalmente, para la zona de Maldonado, creo que vale la pena destacar que esto él lo coloca en el capítulo de Maldonado, no lo coloca en, él visitó otras zonas del área, pero estando acá en Maldonado es donde él tiene esa reflexión sobre el carácter de los orientales. Así que creo que nos da orgullo. La población indígena, Maldonado tuvo población indígena desde el inicio, sin embargo, para este momento la población yo no la pude rastrear dentro de la ciudad. Es posible que se hubieran ido con generaciones perdiendo los apellidos, pero es más probable que se hayan radicado fuera del perímetro urbano. En el padrón de 1820 no figura ninguna familia indígena. En el censo de 1836 hay 2 o 3 dentro de la ciudad y la mayoría de la población indígena que queda está ubicada en los ejidos de la ciudad. Era tan difícil verlos que Darwin se fue convencido de que ya no quedaban indígenas, pero en realidad sí. El censo del año 36, Darwin visitó acá en el año 33. Si bien el episodio de Salsipués es conocido, digo, obviamente la población indígena no desapareció. Este es un retrato, una copia hecha por Seijo, porque era un excelente pintor, sobre Baimaca, que era de los últimos charrúes. El gaucho era el otro personaje que tenía Maldonado. d'Orbigny dice que la ciudad evacuada, él visita Maldonado en el año 1826, ya comenzadas los enfrentamientos, y dice: la ciudad evacuada por la mayor parte de sus pacíficos vecinos solo estaba poblada por gauchos y presentaba un aspecto belicoso. En realidad es un poco exagerado. Yo detecté muchas familias pacíficas viviendo en Maldonado en esa época, pero probablemente él lo que vio era el escenario en la calle. Y el gaucho en esa época no era la imagen romantizada que podemos tener ahora, que ayudó también el Martín Fierro, como el indígena tampoco se lo veía de otra forma. En esta época el gaucho era temido, se lo considera una persona sin moral, sin religión e impredecible. Darwin dice: son en extremo corteses, nunca beben sin pediros que probéis su bebida. Es una traducción de España. Pero mientras os hacen un saludo gracioso, puede decirse que están dispuestos a asesinaros si se presenta ocasión. Y esta es una ilustración del mismo autor que mostró los soldados el año 1818, gauchos en una pulpería. La población indígena, ya me referí, esta es una fotografía de uno de los últimos esclavos vivos. Este señor vivía en Rocha. Rocha fue parte de la jurisdicción de Maldonado y en este momento él había crecido en esclavitud y todavía conservaba algunos de los patrones inculcados a raíz del sometimiento, como por ejemplo usaba la palabra amos todavía. Y el racismo de la época se refería a él como que se sabía ubicarse en el lugar que le correspondía. Había muchos oficios en Maldonado, había zapateros, había tahoneros, había herreros, había muchos jornaleros, y uno de los oficios que daba trabajo era la faena. La faena de lobo fue tradicional. Francisco Aguilar hizo una fortuna, arregló contratos con Rivera, contratos que debían ser de 3 años, terminó renovándolos por 10, historia al margen. Pero digo, probablemente la imagen que se veía de la faena no era muy diferente a esta fotografía del año 1907, porque es un oficio que es bastante brutal en la forma de matar a los animales, pero entiendo que eran los medios de la época para hacer el trabajo.
Era una fuente de ingresos para la ciudad. La otra, que es curiosa, la incluí aquí porque es el único rastro concreto que tenemos para la década del 20 de trabajo femenino, las mujeres fueron omitidas del censo del 36, por ejemplo, es fabricación de cigarros. Hay una cigarrera que en el año 1821 le vende cigarros a un café y billar que funcionaba en Maldonado. No hay imágenes, pero para darles una idea, se llamaba Doña Casilda, ni siquiera tenemos el apellido. Este es un aviso de un diario de Montevideo, aviso a los cigarreros, en la esquina que está frente al portón del Cubo del Norte se vende tabaco, etcétera, etcétera. Este es un grupo de cigarreros en Montevideo en 1901, pero en Maldonado eran más bien oficios individuales. Mi tatarabuelo Juan Montañés fue cigarrero, entre otras actividades que tuvo fue la de cigarrero. Y Doña Casilda, si bien no tenemos una imagen, sáquele un poquito el aire de Carmen, de Bizet, y probablemente, porque esta es una fotografía de cigarreras de Sevilla, en grupo trabajando. Pero mi idea es cuando estudio y cuando investigo, las imágenes me ayudan a recrear el pasado. Entonces trato de hacer lo mismo. No tenemos exactamente eso, pero sí nos puede ilustrar sobre cómo era la actividad. La actividad, como ustedes pueden ver, es armar los cigarros. Era una actividad insalubre porque estaban absorbiendo los polvos del tabaco que a la larga podían ser nocivos. Hay algunos tratados médicos que se ocupan de eso. El rapera, también que era el tabaco directamente aspirado. Las familias importantes de Maldonado se reunían alrededor de la plaza y del centro. Esto es un plano creado por Florencia Fajardo Terán sobre familias en el año 1806, pero que me sirve para ilustrarles los principales edificios. El damero de la ciudad no pasaba mucho más allá en 1825 de lo que ustedes ven acá. Entre las familias, acá, estos eran los edificios, acá está el cuartel de dragones, el Ministerio Real de Hacienda, acá estaba el Cabildo, acá, bueno, después funcionó otras cosas, acá está Pedro Beira, la casa de Pedro Beira, aquí donde está el Banco de la República, era la casa de los Bengochea, Felipe Álvarez Bengochea estaba allí, después estaba Claro, exacto, ella marcó solamente viviendas. Y para el año 6, en realidad, lo que funcionaba acá. Pero el interés de ella era mostrar dónde vivían diferentes familias. En algún caso, algún edificio público, sí. Aguilar no había llegado en 1806, no estaba acá. Él se radica en 1811. Este es un retrato de Felipe Álvarez Bengochea, que va a ser el secretario en la Sala de la Florida. Y como les digo, era de Maldonado, vivía acá, no era Maldonado. Y Carlos Anaya, que era nacido en lo que hoy es Argentina, pero fue el diputado por Maldonado y tuvo varios enfrentamientos en esos tiempos de la Cisplatina, tratando de enfrentarse a la presión para reconocer al emperador del Brasil. Estos son dos retratos de Aguilar. Este es el más antiguo, probablemente es 10 años anterior al otro, pero no hay datos, no encontré ningún dato sobre quién lo pintó. Este es del año 1833, ustedes pueden ver la pose de Aguilar. Ya para esa época tenían suficiente fortuna como para darse el lujo de hacerse retratar, en este caso por Amadeo Gras, a quien lo hizo en Montevideo, pero él lo va a traer en el año 33 a Maldonado, va a pasar una temporada acá pintando a la esposa, a las hijas, a Basilio Araujo y otros más. Como las familias de la época, entonces lo que adornaban, si bien esto no es del 25, es el ejemplo de lo que hacían las familias adineradas, y Aguilar obviamente tenía algún retrato ya probablemente en la década del 20, lo que se hacía era adornar las salas con los retratos de familia. Esta es Catalina Piris, es la segunda esposa de Francisco Aguilar. Francisco Aguilar se casó 3 veces. Y la otra son una de las hijas, le pintó a las hijas. Me recuerda a los cuadros de Botero. Sí. Sí. Es ropa, no, claro, la bullonada, pero los de Botero también, esas imágenes grandes. ¿Perdón? La cinturita no, sí, exacto. Sofía Aguilar era una niña en la época de la Revolución, pero como las puse acá es simplemente para entender lo que hacía a la decoración de las casas pudientes de la época.
La riqueza también se veía en el transporte, no en los caballos, porque aparentemente, según Darwin, hasta el mendigo andaba a caballo, porque nadie caminaba ni siquiera las distancias más cortas, algo que todavía creo que se conserva. Exacto. Entonces, pero la gente más adinerada tenía carruajes. Carlos Anaya, cuando se hace un padrón de los transportes que hay en Maldonado en 1826, mi tatarabuelo, que ya mencioné, Juan Montañés, alquilaba caballos. Hoy alquilan bicicletas, él alquilaba caballos. Carlos Anaya tenía un carruaje de paseo y Francisco Aguilar, como era el hombre más rico, tenía carruaje de paseo y también este tipo de transporte que se llamaba birlocho. Si bien esta es una ilustración de Mary Graham que visitó Chile en 1822, como es contemporánea, probablemente se parece al vehículo que tenía, ese vehículo estrictamente de paseo, que tenía Aguilar. Y ahora sí, como les decía, para terminar, la sección del entretenimiento. La vida era muy monótona, no había grandes paseos, básicamente la sociabilidad y las actividades de la iglesia era lo que podían entretener a la gente. Y muchos hijos también, ¿sí? Pero además los hijos eran necesarios porque eran el BPS de la época, eran los que te iban a cuidar y mantener, y porque la mortalidad infantil era alta, entonces no sabían cuántos iban a sobrevivir, había que garantizar la jubilación. Entonces, este es, como les decía, es Francisco Acuña de Figueroa, que él escribe unas cartas íntimas a un amigo y cuenta aquellos días de gloria que el Maldonado gocé. Como les decía, lo compara con la sociedad de Montevideo, a la que considera un poco más fría, y el pasaje es mucho más largo, yo solamente rescaté lo que tiene que ver con el tema de hoy. Dice que el Maldonado, en verdad, si no es pomposa y brillante, es fina y grata bastante la amistosa sociedad. Como les digo, es uno de los mayores entretenimientos o formas, era la sociabilidad, las visitas a la gente y las reuniones. Unas de esas eran en la quinta La Florida de Francisco Aguilar, que aparentemente la calle de Florida no se llama Florida por la Sala de la Florida, por la Declaratoria de Independencia, sino por la quinta que tenía Francisco Aguilar, más o menos a la altura del Paso de la Cadena y a la que se llegaba por esa calle. Eso es lo que sostiene Maruja Díaz de Guerra. Entonces, ya les mencioné antes las reuniones en lo de Beira. Él habla también el que al cálculo se dé o a empresas de comerciar, su academia puede hallar en casa de Calamé. Calamé en realidad era Francisco Calamet, era el cirujano que les mencioné, que era el único en Maldonado que tenía buen gusto según Saint-Hilaire. Es el mismo Calamet que fueron pasando los años, se casó y se metió en negocios y le fue muy bien. Él tuvo propiedades, él era dueño de propiedades en la calle Sarandí, en la primera cuadra de la peatonal, y obviamente formaba parte del grupo alto de la élite de Maldonado. El papelista o el que en urdir pleitos se emplea, tomará lección e idea y tendrá perenne asunto buscando sobre este punto a Rosso o a Bengochea. Sebastián Rosso era un escribano y Bengochea, Felipe Álvarez Bengochea, también era escribano. Estos eran los grupos de la sociabilidad de Francisco Acuña de Figueroa. Hay una compilación de Acuña de Figueroa con un prólogo de Armando Pirotto que dice que en sus tiempos en Maldonado él pasaba unas tertulias fantásticas con su señora y con Rosso, con Bengochea y un montón de gente. Cuando leí esa información me llamó la atención porque había gente como Odo que no correspondían al círculo social de Acuña de Figueroa. Y en esa época los estratos estaban más marcados que hoy. Odo era Tomás Odo, era un inmigrante japonés. Otra vez con japonés, creo que dije lo mismo japonés la otra vez, sí. Sería un milagro. Genovés, cuyos hijos eran peones. El señor tenía dinero, pero no era de la clase alta. ¿Y cómo lo sabemos? Porque apenas figura en los registros de la época. Tenía dinero porque tenía carretas grandes que él alquilaba, y los hijos eran peones. Difícilmente Acuña de Figueroa, que se codeaba con la crème de Maldonado, iba a tener como contertulio a Odo. Entonces, al buscar la información de los versos que él realmente escribió, donde entendemos qué es lo que pasó. Él describe distintos tipos de sociedad. La casa de Beira, las reuniones sociales, la casa de Calamé para ir a hablar de negocios, la casa de Rosso por temas de escribanía, todos con tertulios del mismo nivel. Pero cuando era hora de ir al bar de la esquina, él iba a tomar
que dice, aún el alegre beodo que a Baco está dedicado, ocurre a lo del peinado con tío Curro o señor Odo. O sea, era otro círculo social que tenía Acuña de Figueroa, no llegó a tener trato, observe que a él lo llama como señor Odo y tío Curro, no sé quién es tío Curro, y peinado lo que tenía era una pulpería, porque las pulperías, como voy a referir después, eran más que, no eran realmente un café, podían servir café y té, pero en realidad era mucho más completo que eso. El señor Odo, por cosas del destino, era el consuegro de Juan Montañés, mi ancestro. ¿Cómo eran los cafés? No lo sabemos, pero probablemente se veían más o menos como este que está aquí. Este es un dibujo del año 1874, también de Valerini, y ustedes pueden ver que eran espacios exclusivamente masculinos. En el café de Villard del 1821, que tenía Calamet con otro socio, por ejemplo, doña Casilda, la única participación que tiene es vender los cigarros que ella fabricaba. Pero en realidad son espacios porque son lugares de cartas, los hombres toman y bueno, se dicen palabras inapropiadas, por lo tanto era muy raro ver, excepto que fueran gente que ayudaba, por ejemplo la pulpera o alguien que estuviera vinculado al negocio de la familia. En las casas que se lo podían permitir, las reuniones sociales se transformaban en tertulias. Las tertulias eran pasar la tardecita y la noche, y a veces se iba hasta tarde, donde los hombres hablaban de negocios, hablaban de política. Recuerden que la educación estaba muy separada, las mujeres aprendían labores, religión y economía doméstica, las mujeres de clase alta, las otras en realidad realmente no tenían acceso a la educación. Los hombres se los educaba también los negocios porque iban a ser los proveedores de la familia. Entonces, en esas reuniones de las tertulias, a veces si la hija de la familia sabía recitar, como era algo que pasaba en las familias de clase alta, o tocar el piano, o tocar un instrumento, podía ser el arpa, amenizaba la velada con alguna presentación. En una línea más democrática estaban las visitas. El régimen de las visitas fue algo que se practicó hasta el siglo XX y hasta en mi familia se practicó también. La idea era que por lo menos una vez a la semana se visitaba alguna amistad y se pasaba la tarde con ellos. Entonces, según el poder económico de la familia, podía haber un bizcochuelo, pero el mate era infaltable, incluso en cenas de clase alta. Esto es una escena de la clase alta, es en Argentina, pero se puede traspolar para, salvando las distancias del lujo, a una escena íntima en una familia acomodada como la de Calamet, donde tienen las visitas, toman mate, las señoritas de la casa, comparten tiempo con sus amigas, o las cuñadas, o las amigas de la familia, y en este caso lo que tienen es un esclavo. Francisco Calamet tenía esclavos en su casa, cuya función en este caso es un niño. Los niños a partir de los 8 años era la edad en que ya podían ser esclavizados. Técnicamente podían ser antes, pero se esperaba que crecieran hasta 7 u 8 años. Y su función es servir el mate a las señoritas que están hablando de las historias. Para la literatura, como les digo, era muy limitada. Maldonado tenía una limitación mayor de literatura porque eran pocos los libros que llegaban y mucho de lo que llegaba tenía que ver con religión. Los hombres sí tenían acceso a algunos periódicos y a veces podían compartir las noticias con las mujeres de la casa. Las mujeres, el analfabetismo femenino era mucho más alto que el masculino, naturalmente, por la discriminación que había hacia la mujer. Y esto es, para cerrar, la última imagen, es el medio de entretenimiento más democrático, más popular si se quiere, porque probablemente un lugar así es donde tomaba sus tragos Acuña de Figueroa. Esta es una pulpería. Contrariamente a la imagen que algunos pueden tener, las pulperías no eran establecimientos de campo solamente. Había en el campo, pero también había en la ciudad. Tanto es así que a veces ponían mostradores hacia afuera y hay un edicto del Cabildo de Maldonado diciendo que saquen esos mostradores que no dejaban caminar a la gente en las veredas. Las pulperías eran lugar que tenían muchas funciones. Era el lugar para aprovisionarse, acá pueden ver, de comestibles, de yerba, de harina, de té. Se podía tomar té o café también, se podían tomar bebidas alcohólicas, se podía tocar la guitarra, se podía conversar con amigos, contarle, como dice un autor, las cuitas al pulpero. Se podía pedir un préstamo.
A veces la gente se entonaba demasiado, por eso era importante que el pulpero tuviera la caja protegida con rejas. Lo que no se hacía era bailar, porque el baile estaba reservado al espacio íntimo de las casas. Y con eso cierro la presentación y quedo a su disposición para las preguntas, solo las que puedo contestar.